Cómo estudiar la Biblia y de verdad escuchar a Dios hablar. Déjame preguntarte algo, ¿cuántas Biblias tienes? ¿Una? ¿Dos? Tal vez tienes toda una pila, una Biblia de estudio, una app de Biblia, un devocional. Tal vez incluso subrayas tus versículos favoritos y resaltas los que se ven bien en redes sociales. Pero déjame ser honesto contigo. Tener una Biblia no es lo mismo que conocerla. Citar versículos no es lo mismo que vivirlos. Y leer unos capítulos por rutina no es lo mismo que dejar que la palabra de Dios te lea a ti. Este libro santo, vivo, inspirado por Dios, no es solo papel y tinta. Es alimento espiritual. Es una espada. Es una luz en la oscuridad. Y si solo lo estás hojeando, estás matando de hambre a tu espíritu. Al diablo no le importa si vas a la iglesia. No le molesta si te llamas cristiano. Lo que lo aterroriza es cuando abres tu Biblia y realmente la entiendes, porque una vez que lo haces, te vuelves peligroso. Dejas de caer en cada mentira. Dejas de entrar en pánico en la tormenta. Dejas de depender de frases motivacionales y comienzas a pararte sobre la verdad de Dios. Pero aquí está el problema, a la mayoría de la gente nunca le enseñaron cómo estudiar la Biblia. Leen un versículo al azar, se confunden y se rinden. O peor aún, dependen de que otros los alimenten en vez de aprender a alimentarse por sí mismos. Ya no. En este video, te voy a mostrar cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. No solo para que suenes inteligente, sino para que vivas en santidad, para que puedas escuchar la voz de Dios, para que puedas caminar en poder. Esto no se trata de religión. Se trata de relación. Y cuando aprendes a abrir este libro de la manera correcta, Él te abrirá a ti. Comencemos. ¿Y si hoy Dios quiere hablarte, pero primero quiere enseñarte a escucharlo? Escribe en los comentarios, Señor, habla, tu siervo escucha. Si este mensaje está despertando hambre en tu corazón, suscríbete y camina con nosotros cada día en la palabra. Lo que vas a descubrir hoy puede hacerte escuchar a Dios de una manera que no has experimentado antes. Número 1. Comienza con rendición, no con estrategia. ¿Quieres saber el secreto para estudiar la Biblia de manera efectiva? No se trata de qué tan inteligente seas. No se trata de tener los resaltadores perfectos o la mejor traducción. No se trata de cuántos comentarios bíblicos tengas en tu estante. Empieza con una palabra, rendición. Antes de abrir la Biblia, necesitas soltar tu orgullo, porque este libro no es un libro de texto, es una sala del trono. Y cuando entras a una sala del trono, no vienes a analizar. Vienes a escuchar, a adorar, a someterte. Mira, los fariseos conocían la Escritura mejor que nadie, y aún así se perdieron a Jesús. ¿Por qué? Porque la estudiaban con corazones duros y egos hambrientos. Conocían las palabras, pero no conocían a la palabra hecha carne. Ese es el peligro de estudiar la Biblia para información y no para transformación. Así que cuando te sientes a estudiar, no empieces con ¿qué puedo aprender? Empieza con Señor, habla, tu siervo escucha. Pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos. Pídele a Dios que se revele. No solo ideas, a Él mismo. Pide convicción, no solo inspiración. Salmo 119, 18 lo dice mejor que nadie, abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley. Ese versículo no se trata de cansancio visual, se trata de ceguera espiritual. Porque puedes leer la Biblia todos los días y aún así perderte lo que Dios está tratando de mostrarte si tu corazón está cerrado. Así es como se ve la rendición, vienes con hambre, no con prisa, vienes abierto, no lleno de opiniones, vienes dispuesto a ser cambiado, no solo informado. Sí, hay un lugar para métodos de estudio. Sí,
Hay un tiempo para herramientas, estudios de palabras y teología, pero nada de eso importa si tu corazón no está rendido al autor. Porque la Biblia no fue dada para alimentar tu ego. Fue dada para alimentar tu espíritu. Así que antes de pasar la página, inclina tu corazón. Antes de tomar notas, haz inventario de tus motivos. Antes de preguntar qué significa esto, pregunta qué quiere Dios mostrarme. Así comienza la transformación, no con más estrategias de estudio, sino con más rendición. ¿Y si la clave no era estudiar más, sino rendirte más antes de abrir la palabra? Escribe en los comentarios. Espíritu Santo, rindo mi corazón. Antes de cualquier técnica o método, hay una postura del corazón que lo cambia todo. Número 2. Sabe por qué estás leyendo. El propósito alimenta el poder. Déjame decirte algo que cambiará tu vida de estudio bíblico para siempre. Si no sabes por qué estás leyendo, dejarás de leer. Algunos de ustedes están abriendo la Biblia como si fuera una tarea, como si fuera un deber religioso que tienes que tachar antes de que Dios se enoje contigo. Eso no es relación. Eso es religión. Y está vacío. Pero cuando abres la Biblia con un propósito, algo cambia. No solo estás leyendo palabras. Estás buscando una voz. No solo estás resaltando versículos, le estás pidiendo a Dios que resalte tu vida. Así que déjame preguntarte, ¿por qué estás leyendo la Biblia? Porque si la estás leyendo solo para sentirte espiritual, te vas a perder el punto. Si la estás leyendo para publicar un versículo en internet, no estás alimentando tu alma, estás alimentando tu orgullo. Pero si la estás leyendo porque estás desesperado por escuchar a Dios, ahora sí estamos hablando. Escucha. Cada vez que abres la palabra, estás entrando en una conversación con el Creador del universo. Así que no vengas casual, ven curioso, ven desesperado, ven intencional. ¿De qué tienes hambre ahora mismo? ¿Claridad, consuelo, convicción, valentía? La Biblia habla a todo eso. Pero si no sabes de qué tienes hambre, nunca reconocerás cuando Dios te esté alimentando. Piénsalo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. Eso no es poesía. Eso es supervivencia. Así que antes de leer, pregúntate, Dios, ¿qué necesito de ti hoy? ¿Qué quieres mostrarme de ti? ¿Qué quieres mostrarme de mí? Esta es la diferencia entre un lector religioso y un guerrero espiritual. Uno lee para sentirse mejor. El otro lee para hacerse más fuerte. Uno lee por culpa. El otro lee por hambre. Y mientras más claro tengas por qué estás leyendo, más poder encontrarás en cada página. Así que no leas la Biblia solo por costumbre. Léela con expectativa. Porque cuando tu propósito está claro, la palabra de Dios cobra vida. ¿Y si tu estancamiento no era falta de disciplina, sino falta de propósito al abrir la Biblia? Escribe en los comentarios, Dios, hoy te busco con hambre. La razón por la que muchos se rinden al leer la Biblia suele estar escondida justo aquí. Número 3. No solo leas el versículo, entiende el contexto. Ahora, aquí es donde mucha gente se equivoca. Sacan un versículo al azar, lo pegan en una camiseta, lo publican en Instagram, y dicen, mira lo que Dios me prometió. Pero nunca hacen la pregunta más importante, ¿cuál es el contexto? Porque un versículo sin contexto es un arma en las manos equivocadas. Déjame darte un ejemplo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta ese, ¿verdad? Está en tazas, libretas, mochilas del gimnasio. Pero, ¿sabías que ese versículo no se trata de ganar partidos de básquetbol o de perseguir el trabajo de tus sueños?
Pablo escribió eso estando en prisión, no durante una victoria, sino en un valle. Y el contexto no era éxito, era contentamiento. Pablo estaba diciendo, ya sea que esté sin nada o bendecido, encadenado o libre, puedo atravesarlo porque Cristo es mi fuerza. ¿Ves lo que pasó? Cuando entiendes el contexto, entiendes el poder real del versículo. Así que deja de tratar la Biblia como una galleta de la fortuna. No fue diseñada para que agarres un versículo y salgas corriendo. Fue diseñada para que te sientes con él, lo estudies y entiendas dónde se ubica en la historia. Esto es lo que incluye el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién le están hablando? ¿Qué está pasando en el panorama mayor? ¿Es una promesa o un principio? ¿Ya se cumplió o todavía se está desplegando? Así te proteges de la mala interpretación. Así dejas de ser manipulado por una teología torcida, porque la Escritura, cuando se arranca de sus raíces, puede usarse para justificar cualquier cosa. Incluso Satanás usó la Escritura para tentar a Jesús. ¿Notaste eso? El diablo citó salmos, pero torció el significado, y Jesús no cayó porque conocía el contexto completo. Así que déjame decir esto con claridad, no solo leas la Biblia, estudia la Biblia. No solo versículo por versículo, sino línea por línea, capítulo por capítulo, libro por libro. La Biblia es una gran historia, y cada versículo encuentra su significado dentro de esa historia. Así que la próxima vez que encuentres un versículo que amas, detente. Pregunta qué hay alrededor, qué vino antes, qué viene después. Porque cuando ves el cuadro completo, no solo sabrás lo que Dios dijo. Entenderás por qué lo dijo. Y ahí es donde comienza la revelación real. ¿Y si el versículo que más amas cambia por completo cuando por fin ves lo que hay alrededor? Escribe en los comentarios, Señor, muéstrame el contexto. Si este mensaje está abriendo tus ojos, suscríbete y acompáñanos cada día. Este punto puede cambiar por completo la manera en que has estado usando la Biblia sin darte cuenta. Número 4. Deja que la Escritura interprete la Escritura. Si quieres estudiar la Biblia de manera efectiva, aquí hay una verdad innegociable: la Escritura es el mejor intérprete de la Escritura. Demasiada gente corre a Google antes de correr a la palabra. Leen un versículo confuso e inmediatamente buscan la opinión de alguien más en lugar de dejar que la Biblia se explique a sí misma. Pero escúchame, este libro no es una colección desconectada de pensamientos al azar. Es una historia unificada, un autor divino, una voz eterna hablando a través de 66 libros que se confirman, se aclaran y se completan entre sí. Así que cuando algo no tenga sentido, no entres en pánico. No lo tuerzas. No lo saltes. Relaciónalo. Busca donde aparece la misma verdad en otros lugares. Si un versículo suena confuso en un pasaje, es muy probable que se aclare en otro. Déjame mostrarte lo poderoso que es esto. Toma Efesios 2, 8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por vosotros. Pues es don de Dios. Ahora lee Santiago 2, 17, la fe sin obras está muerta. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Efesios está hablando de que la salvación es un regalo, no algo que te ganas. Santiago está hablando de que la fe verdadera se demuestra a través de tus acciones. Ambas cosas son verdad. Una explica cómo somos salvos. La otra revela lo que esa salvación debería producir. Por eso no puedes aislar un versículo y construir una creencia. Tienes que dejar que toda la palabra hable. La Biblia no es superficial. Es profunda, con capas. Y cuando excavas, cuando conectas los puntos, cuando dejas que la Escritura confirme la Escritura, no solo ganas conocimiento, ganas confianza.
Así que aquí va un consejo práctico: usa una Biblia con referencias cruzadas en los márgenes. Cuando leas algo poderoso, pregunta, ¿dónde más dice esto la Biblia? Busca patrones, verdades repetidas, profecías cumplidas y pasajes paralelos. La Biblia nunca fue diseñada para leerse en pedazos. Fue diseñada para estudiarse como un todo. Así que si quieres comprensión más profunda, no dependas de un solo versículo. Sigue el hilo. Rastrea el tema. Deja que la palabra interprete la palabra. Y cuando hagas eso, no solo estarás leyendo la Escritura, estarás oyendo el latido de Dios. Y si la claridad que buscas no está en una opinión más, sino en permitir que la misma Biblia se explique, escribe en los comentarios: tu palabra interpreta tu palabra, Señor. Lo que viene en el siguiente punto te sorprenderá. Número 5. Ve profundo, pero mantente devocional. Déjame advertirte algo que le pasa a muchos estudiantes serios de la Biblia: se van profundo y pierden su devoción. Empiezan a aprender griego y hebreo, a memorizar líneas de tiempo, a entender contexto histórico, y todo eso está bien. Pero en algún punto se les olvida por qué comenzaron. Dejan de encontrarse con Dios y empiezan a analizarlo. Se vuelven eruditos bíblicos, pero se les olvida cómo ser hijos e hijas. Y si ese eres tú, escucha con atención: Dios no te dio la Biblia para impresionar a la gente. Te la dio para transformarte. Sí, ve profundo. Sí, estudia con todo tu corazón. Sí, haz las preguntas difíciles. Investiga el trasfondo. Aprende la cultura. Explora el lenguaje. Pero nunca dejes que el conocimiento reemplace la intimidad. Porque la información sin transformación te vuelve arrogante. Pero la revelación que conduce a obediencia te vuelve peligroso. Así es como mantienes tu estudio devocional: ora mientras estudias. Pídele al Espíritu Santo que sople vida sobre las palabras. No solo antes, sino durante. Mantén la conversación. Pausa cuando seas confrontado. No pases corriendo por el versículo que golpea tu corazón. Quédate con él. Llora si hace falta. Eso es Dios hablando. Pregúntale a Dios qué quiere cambiar en ti. No estudies solo para saber. Estudia para convertirte. Adora mientras lees. La meta del estudio bíblico no es solo comprensión, es adoración. Salmo 1 dice: el varón bienaventurado medita en la palabra de Dios de día y de noche. Eso no es conocimiento de cabeza, es saturación del corazón. Y aquí está la verdad que muchos se pierden: la profundidad no se trata de complejidad, se trata de conexión. A veces el momento más profundo que tendrás en la Biblia será sentarte con un solo versículo y dejar que te quiebre, que te consuele, que te sane. Así que sí. Ve profundo, aprende, crece, mejora interpretando la Escritura, pero mantente suave, humilde, hambriento. Porque el momento en que el estudio bíblico se vuelve una actuación, has dejado de encontrarte con la persona que lo escribió. Nunca cambies devoción por profundidad, porque la revelación más profunda siempre te llevará de regreso a los pies de Jesús. Y si lo que te falta no es más conocimiento, sino volver a encontrarte con Dios mientras estudias, escribe en los comentarios: Señor, no quiero solo saber, quiero adorarte. Aquí está la línea que muchos cruzan sin notarlo, y donde otros pierden lo más importante. Número 6. Hazlo personal. Haz las preguntas difíciles. Tú no estás estudiando la Biblia solo para saber lo que dice. La estás estudiando para que Dios te muestre quién eres. Y si nunca haces las preguntas difíciles, nunca obtendrás las respuestas profundas. Mira, mucha gente lee la Biblia como si fuera un telescopio, algo que usan para ver a otros.
Dicen, eso es exactamente lo que mi primo necesita escuchar. O, este versículo encaja perfecto con lo que está mal en el mundo. Pero escucha. Antes de que la Biblia sea un telescopio, es un espejo. Fue diseñada para reflejar tu corazón, exponer tus motivos, interrumpir tus excusas y rehacer tu identidad. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, si lo único que estás sacando de tu estudio bíblico son sentimientos cálidos e inspiración vaga, probablemente estás evitando las partes que están diseñadas para cortar, porque la transformación no ocurre por comodidad, ocurre por convicción. Estas son las preguntas difíciles que necesitas hacer cada vez que abras la palabra. ¿Qué revela esto sobre Dios? ¿Qué expone esto sobre mí? ¿Qué pecado está confrontando este pasaje que he estado ignorando? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga y no quiero hacer? No solo leas el versículo, deja que el versículo te lea a ti. Y no solo estudies con tus ojos, estudia con tu alma. Eso significa dejar que la Escritura desafíe tus opiniones, reordene tus prioridades, te confronte antes de consolarte. Ahí vive el avance. Porque la Biblia no fue escrita para dejarte igual. Fue escrita para romper cadenas. Pero aquí está la clave, Dios solo irá tan profundo como tú lo dejes. Si solo quieres respuestas superficiales, eso es todo lo que encontrarás. Pero si vienes honesto, hambriento y listo para enfrentar la verdad, no solo crecerás en conocimiento, crecerás en semejanza a Cristo. Así que haz las preguntas difíciles. Deja que la palabra te escudriñe, te pruebe, te estire, porque la meta no es solo aprender la Biblia. La meta es volverte más como Jesús. Y si la próxima vez que abras la Biblia decides dejar de mirar a otros y permites que Dios te mire a ti, escribe en los comentarios, Señor, muéstrame lo que debo ver en mí. Si este mensaje está despertando tu hambre por escuchar a Dios, suscríbete y acompáñanos cada día. La forma en que leas este punto puede determinar si la Biblia te informa o te transforma. Número 7. Toma notas, no solo resaltados. Vamos a ponernos prácticos. Tú resaltas versículos, ¿verdad? Encirculas algunas palabras, tal vez subrayas una promesa, y sigues. Eso es un comienzo. Pero si eso es todo lo que haces, te estás perdiendo una parte enorme del estudio bíblico. Deja de tratar tu Biblia como un álbum de recortes. Empieza a tratarla como un diario de guerra. Porque lo que Dios te está mostrando no es solo bonito. Es crucial. Él no solo está soltando frases lindas. Está revelando estrategias, advertencias, instrucciones, sabiduría, identidad. Así que no solo lo resaltes. Escríbelo. Escribe lo que aprendiste. Escribe lo que sentiste. Escribe lo que Él dijo. Escribe cómo te golpeó. Porque seamos honestos, Dios podría darte una revelación que sacuda tu alma y la olvidarás 2 días después si no la registras. Habacuc 2:2 dice, escribe la visión y declárala. ¿Por qué? Porque la memoria falla, pero tu cuaderno guarda las huellas de Dios. Así se ve un buen hábito de tomar notas. Empieza un diario bíblico, digital o en papel, no importa, solo haz lo tuyo. Ponle título a cada sesión. Dale un nombre, la fidelidad de Dios en el sufrimiento o convicción de Santiago 3. Escribe la escritura que estudiaste. Incluso cópiala a mano. Te hace ir más lento y se hunde más profundo. Escribe lo que Dios te mostró, aunque sea desordenado, especialmente si es incómodo. Escribe tu respuesta, una oración, una confesión, una decisión. Así empiezas a recordar lo que Dios dice.
Así construyes una biblioteca personal de encuentros con su palabra. Y aquí está lo mejor, tu diario se vuelve un testimonio, un rastro de transformación, un registro de la voz de Dios en tu vida. Así que un día, cuando llegue la duda, cuando venga la tormenta, cuando tu fe se sienta temblorosa, podrás volver a la página del día en que Él habló paz, del día en que te corrigió, del día en que te reveló algo que cambió tu manera de pensar para siempre. No seas solo un lector pasivo. Sé un discípulo activo. Toma notas, no porque esté de moda, sino porque cada vez que Dios habla, vale la pena recordarlo. ¿Y si lo que Dios te dijo hoy es justo lo que vas a necesitar cuando llegue la próxima tormenta? Escribe en los comentarios, voy a recordar tu voz, Señor. Lo que hagas con lo que Dios te muestre aquí puede marcar la diferencia entre recordarlo o vivirlo. Número 8. Vívelo. La obediencia es el paso final del estudio. Vamos a ser reales, el estudio bíblico no significa nada sin obediencia. Puedes leerlo, resaltarlo, escribir sobre ello, incluso enseñarlo, pero si no lo vives, no estás transformado, solo estás informado. Santiago 1:22 lo dice directo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Lo notaste? Si estudias pero no obedeces, te estás engañando. Esa es una verdad dura, porque hay muchos cristianos caminando con cuadernos llenos y vidas vacías. Pueden citar escritura, pero no caminan en poder. Saben lo que Dios dijo, pero no hacen lo que Dios dice. Escucha, la revelación siempre exige una respuesta. Cuando Dios te muestra algo en su palabra, no solo está alimentando tu intelecto, te está invitando a la acción. Eso significa que si la Biblia dice perdona, tú perdonas. Si dice arrepiéntete, tú te arrepientes. Si dice ama a tu enemigo, tú dejas de justificar tu odio. Si dice ve, tú no te quedas. Dios no habla para impresionarte. Habla para cambiarte. Y aquí está la cosa, la obediencia es donde entra lo sobrenatural. Cuando actúas sobre la palabra de Dios, pasas de estudio a guerra. Empiezas a sacudir el infierno. Empiezas a entrar en destino. Empiezas a construir una vida que permanece. Jesús dijo en Mateo 7:24. Cualquiera que oye estas palabras mías y las hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No el que conoce la palabra, no el que lee la palabra, el que la hace. Esa es la base. Así que aquí está la prueba final de un estudio bíblico efectivo, no es cuánto escribiste, es cuánto obedeciste. ¿Tu estudio te hizo más sensible al Espíritu? ¿Cambió cómo tratas a la gente? ¿Te confrontó lo suficiente para cambiar tus hábitos? ¿Movió tus prioridades? ¿Te costó algo? Si no, entonces no estudiaste la Biblia, solo la hojeaste. La obediencia es prueba de que la palabra pasó tu mente y llegó a tu corazón. Así que hoy no esperes. Ese versículo que te confrontó, obedece. Esa verdad que te desafió, aplícala. Esa promesa que leíste, créela. Porque la Biblia no fue diseñada para quedarse en tu cuaderno. Fue diseñada para vivirse. Y si hoy decides que la palabra no se va a quedar en tu mente, sino que va a cambiar tus pasos, escribe en los comentarios. Hoy voy a obedecer. Aquí es donde descubres si la palabra solo pasó por tu mente o si realmente está a punto de cambiar tu forma de vivir. Conclusión: estudiar la palabra hasta que ella te estudie a ti. Cerremos esto. Si lo único que sacaste de este mensaje fue lee más tu Biblia, te lo perdiste. Esto es más grande que leer. Esto se trata de relación. Se trata de enamorarte de la voz del que te creó, oírlo, conocerlo, volverte como Él. Tú no estudias la Biblia solo para entenderla.
Estudias la Biblia para que ella te entienda a ti, para confrontar lo falso, sanar lo roto, alimentar lo que está muerto, revelar lo escondido, y llamar lo santo que hay dentro de ti. Cada página que abres es una invitación no a religión, sino a avivamiento, a dejar que el Dios del universo hable a tu vida real, cruda, sin filtro. Así que no solo mejores en estudiar la Biblia. Vuélvete más silencioso delante de Él. Vuélvete más valiente en tu fe. Vuélvete más honesto con tu pecado. Acércate más a su corazón. Porque la meta no es que tú domines la Biblia. La meta es que la Biblia te domine a ti, que moldee tus decisiones, guíe tus pasos, forme tu carácter y te lleve a casa. Así que no solo abras la palabra. Deja que la palabra te abra a ti. Ahora ve y estudia hasta que las páginas empiecen a arder dentro de ti, hasta que la verdad se vuelva tu aliento, hasta que tu vida empiece a parecerse al libro. Amén. ¿Y si hoy decides estudiar hasta que Dios te cambie de verdad, no solo te inspire? Escribe en los comentarios, Señor, transfórmame por tu palabra. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. Lo que hagas después de cerrar este mensaje definirá si solo escuchaste o si realmente fuiste transformado.